La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos nuevamente. Démosle gracias a Dios por permitirnos, y lo repito cada programa, porque la misericordia de Dios es muy grande para con cada uno de nosotros, por seguir aquí, por estar aquí, por poder crecer a través del conocimiento bíblico, que es tan importante y tan valioso para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual y en nuestra vida personal, porque todo lo que aprendamos a través del estudio de la Escritura no solo beneficia nuestra vida espiritual, sino que esto repercute en cada área de nuestra vida y bendice de una manera global todo lo que nosotros somos y hacemos. Vamos a orar antes de comenzar con este programa. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tu misericordia es grande para con cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad. Gracias por cada una de las personas que escuchan este programa, por sus familias, Señor. Y que cada uno de nosotros, como escucha este programa, se disponga en su corazón, haya disposición para escuchar, para aprender y para vivir, Señor, diferente a través del conocimiento de tu palabra. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Solo tú la mereces, Padre. Y solo tú eres bueno en gran manera. Dejamos todo en tus manos pidiendo la guía y dirección de tu Espíritu en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 14. Y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y el tema, hermanos, del cual quiero que hablemos en esta tarde titula Fe salvífica, raíz y fruto. Uno alrededor de todo el mundo puede escuchar a muchas personas cristianas, católicas y de cualquier otro tipo o especie de religión hablar sobre la fe. La fe es un término, digamos, que se ha globalizado y ha adquirido de alguna manera ese concepto desde los más ampliados que conocemos y que de acuerdo a la cultura y la creencia religiosa tiene su definición y tiene su procedencia, sea en algo o sea en alguien. Anteriormente habíamos hablado algo sobre este tema, hermanos, en un programa, y planteábamos el argumento de la palabra de Dios acerca de lo que verdaderamente significa la fe y lo que verdaderamente Dios define acerca de este término fe, ¿cierto? Hebreos capítulo 11, versículo 1, mire lo que dice. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De una manera rápida, para que entremos en materia, la fe es el único medio que garantiza al ser humano la salvación, y es a través de Jesucristo Jesús. Quiero decir con esto, hermanos, que la fe está enfocada en creer en la obra de Jesucristo hace más de 2000 años en la cruz para ser salvo. Por eso Hebreos dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Solamente nosotros tenemos que creer, solamente cualquier ser humano alrededor del mundo tiene que creer y podrá ser salvo. Creer en Jesucristo como Señor y Salvador. No existen, y ya lo he repetido muchas veces, medios de buen comportamiento, de buenas obras, esto ya lo conocemos muy bien. Que nos clasifiquen como que clasifiquen a alguien como un buen hombre, una buena mujer o algo similar, algo por el estilo. En pocas palabras, sobre la base del obrar, ningún humano puede llegar a ser salvo.
Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Este pasaje es bastante claro y yo creo que con esta introducción rápida eh, podemos tener, podemos estar en contexto sobre lo que significa la fe, pero aquí pueden surgir de pronto muchas preguntas. ¿Qué está pasando entre Pablo y Santiago, cierto? Porque Pablo, autor de Gálatas, Santiago, autor de la Epístola de Santiago. Aquí aparentemente hay una contradicción entre esto y el pasaje inicial de Santiago, y que tristemente muchos hombres, muchas personas han defendido a la luz de la superficie de lo que ven en estos pasajes, de lo que se leen, que la Biblia claramente para ellos se está contradiciendo. Y yo diría que esto es una excelente oportunidad y una oportunidad propicia para comprender un concepto importante que hoy rodea a muchos cristianos alrededor del mundo y que ha creado mucha confusión a una iglesia. Hay ahora mismo y por mucho tiempo atrás muchos simpatizantes que han aparentado creer en Dios a través de una fe personal, mas no salvífica. Y aquí es donde entramos en el tema como tal. Cuando nosotros entendemos la definición de la fe tal cual como la usaron Pablo y Santiago, en el contexto de sus escritos, analizando y estudiando bien qué era lo que querían decir, podemos ver que ellos estuvieron perfectamente de acuerdo y que estaban considerando el mismo tema desde diferentes puntos de vista. Para esto y para que me entienda mejor, lo invito a que se lea todo el capítulo 2 de Gálatas o que se lea el libro de Gálatas, cuando Pablo les escribe a los Gálatas, que él defiende y habla sobre cómo ellos se apartaron de la fe en Cristo para creer que no solo debían creer en Cristo, sino que debían obedecer la ley para poder llegar a ser salvos. Y Pablo en, en toda esa en todo ese escrito a ellos, en todos esos capítulos que él les escribe a ellos, él les explica y les expone de la manera más clara que el hombre no puede ser salvo por las obras de la ley, ni por ningún tipo de obras el hombre puede llegar a merecer la salvación, sino solamente por la fe en Cristo Jesús. Y luego llegamos a Santiago, al capítulo 2 de Santiago, y nos damos cuenta que él nos está diciendo que el hombre que no tiene obras tiene la fe muerta. Y si tiene la fe muerta no hay salvación. Entonces uno dice y la gente crea un montón de conceptos y como les decía, a la luz de la superficie de lo que logran ver en estos pasajes han dicho que la Biblia se contradice, porque Pablo dice que el hombre no puede ser salvo por las obras, pero Santiago dice que la fe sin obras está muerta y que por lo tanto si hay una fe muerta no hay salvación. Entonces aquí aparentemente hay una contradicción y es lo que quiero que aclaremos el día de hoy. Pablo y Santiago, yo diría que no están cara a cara enfrentándose por un concepto sobre la fe y sobre la salvación, sino que están luchando el uno y el otro de espaldas contra otros enemigos o completamente opuestos que tienen diferentes argumentos para tratar de atacar la fe y la salvación por medio de la fe. Y yo no encuentro un comentario más acertado al respecto. Es como alguien que está luchando de espaldas el uno al otro, tratando de defender un concepto que la Biblia habla muy claramente acerca de él. En esos días había quienes se habían estado diciendo de que uno tenía que realizar, como les había dicho, las obras de la ley, las obras de la ley de Moisés, ¿cierto? Como la conocemos, que uno tenía que venir a esa ley para lograrse el salvo, además de creer en Cristo Jesús. Y Pablo respondió a esa afirmación muy claro, diciendo que las obras de la ley no iban a salvar a nadie.
porque solo la fe en Cristo podía llegar a salvar a una persona como tal. Entonces, cuando uno mira esto, cuando uno mira esas personas que tenían este concepto de creer en Jesucristo, pero vivir la ley para llegar a ser salvos, o aún hay muchas personas que no creen en Jesucristo y en el mundo no puede ver personas que dicen que simplemente por su comportamiento pueden llegar a ser salvos. Eso lo podríamos clasificar como un tipo de fe personal, ¿cierto? Aquella que cree en Dios de tal manera que piensa que por ese buen comportamiento o por esa buena mente se puede llegar a ser salvo. Y Santiago, cuando leemos el capítulo 2, que usted se puede dar cuenta, Santiago no estaba hablando de las obras de la ley. Él simplemente dijo que la fe que salva a la persona tiene como una obligación, pero más que una obligación, es como el resultado de. Dijo, la fe va a producir obras, sí o sí, obras de fe. La fe de la cual habla Santiago aquí era esa fe profesante o esa fe personal, como se las mencionaba ahorita, de todo aquello que era falso, que era fingido o que podría llegar a parecer una mera imitación. Pablo se refirió a esa misma idea cuando dijo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículos 1 y 2, que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y quiero volver a leer el pasaje inicial para que sigamos en contexto. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, cuando uno analiza esto, se da cuenta de que se puede llegar a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador simplemente, podría decirlo yo, por una cortesía o aprobando una oración de fe, pero sin mostrar un cambio evidente en nuestra vida. Eso es lo que llamamos y lo clasificamos como una fe personal, una fe que tienen muchas personas en este mundo, aún una fe que tienen muchas personas dentro de las congregaciones. Pero Santiago, por el contrario, dijo que la fe salvífica, como titula este tema, la fe que salva, la fe que es real, la fe genuina, transforma la vida de una persona. Y ese es precisamente el argumento que Pablo defiende en Corintios cuando dice, cuando menciona el pasaje que le leí hace un momento. La palabra perseveráis indica los frutos producto de una salvación genuina, hermanos, una fe salvífica, aquella que proviene de Dios. Por eso dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, Santiago se dispuso a tratar el tema de la identificación de esa fe salvífica que él expone en los versículos del 15 al 20, y la fe que salva puede ser reconocida e identificada por ciertas señales, hermanos. Eso es muy importante. Hay una verificación de esa fe genuina. Por eso el título de este mensaje, hermanos, es la fe salvífica, raíz y fruto. Destacamos, y es muy importante, cuando dice que la fe sin obras está completamente muerta. Si la fe está muerta, entonces, ¿qué es lo que hay? Porque finalmente somos salvos por fe. Dice la Biblia que nosotros somos salvos por fe, y Santiago dice que la fe sin obras está completamente muerta. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque la fe salvífica, la fe que salva,
produce obras. Por eso se los decía ahorita. La raíz de la fe es creer en Jesucristo y el fruto de la fe son las obras de una vida completamente transformada. Uno tiene que deducir y llegar a esa conclusión sí o sí cuando mira lo que expone Pablo y lo que expone Santiago. Encuentra la raíz y el fruto de la fe. Santiago está hablando del fruto de la fe, eso es muy importante entenderlo. Y Pablo habló sobre la raíz de la fe. La raíz de la fe es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo, esa es la raíz de la fe. Yo creo en lo que no se ve, yo creo en que Jesucristo es el Salvador. Y el fruto de la fe es una vida transformada. Pero si no hay una vida transformada es porque la fe está muerta, o sea, no hay una fe verdaderamente salvífica, sino que se trataba de una fe únicamente personal. Y es la fe que tienen muchas personas hoy en día. Esos son los énfasis particulares de cada apóstol, hermanos. Pero ambos afirmaron que la fe sola salvaba, o sea, que únicamente podíamos ser salvos por fe. En ningún momento Santiago estaba queriendo decir que teníamos que orar para llegar a ser salvos. No, la fe es el único camino para la salvación, hermanos, pero esa fe va a tener frutos evidentes de una vida transformada. Así es que la fe que salva, la fe, la fe es la que salva, hermanos, pero la fe que salva produce algo. Si no produce nada, no es la fe que salva, es una fe personal. Alguien podría estar pensando, bueno, y ese algo son las obras buenas que yo hago como hombre o que yo tengo como hombre o como mujer y que me caracterizan como un buen ser humano. Quiero que me permita aclarar esto, hermanos, para que lo entendamos de una mejor manera. Romanos capítulo 8, versículo 5, mire lo que dice. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Si usted es un hijo de Dios, con una fe salvífica, claramente, porque todos aquellos que son hijos de Dios son aquellos que han creído en Jesucristo y que dan evidencia de una vida transformada, entonces usted no va a poder hacer solamente lo que usted quiera, usted va a hacer lo que Dios quiera para su vida. En ese mismo capítulo 8 de Romanos, el versículo 7 y el versículo 9, mire lo que dicen, que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios y dice que no se puede someter a la ley de Dios. De alguna otra manera no es capaz de hacerlo, no son compatibles. Y luego dice en el versículo 9 que nosotros no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu que ahora mora en nosotros. Y dice al final, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pablo dijo que al ser habitados por el Espíritu de Dios, nosotros podemos producir el fruto del Espíritu en nuestra vida, ¿cierto? Si no es así, entonces hay algo que no está bien, hay algo que verdaderamente no está de la manera en que debe estar. Un cristiano no debe actuar como a él le plazca, nosotros no debemos de actuar como nos place, sino como a nuestro Señor Jesucristo le agrada y como nos ha mandado a hacerlo, según lo que dice la Escritura. Y hacer aquello que le place a Dios lo vamos a encontrar en la Escritura precisamente. No va a existir otro lugar, no va a existir otro método o otra forma de lograrlo, como algunos grandes religiosos han proclamado y aparentado tener una fe muy esplendorosa a través de la historia y que simplemente se ha visto manchada por dejar de lado la palabra de Dios. Y por eso les decía al principio, esos grandes religiosos han adoptado un sinnúmero de conceptos de la fe que nada tienen que ver con lo que realmente Dios dice que significa la fe y lo que realmente es en sí. Cuentan que hace algún tiempo, hermanos, un señor fue a un vivero de plantas y compró la raíz de un árbol. La raíz de ese árbol era un ciruelo. Ni siquiera decían que él ni siquiera podía alcanzar el tamaño de lo que es un palo y una escoba. Y
y parecía que no tenía ni siquiera vida. Cuando la persona que fue a comprarlo lo fue a colocar en la tierra de cierta manera, le explicaron qué era lo que debía hacer con él y la persona pues hizo caso a lo que le indicaron. Siguió todas las instrucciones, observó cuidadosamente cómo crecía y dicen que en la primavera siguiente le comenzaron a salir las hojas. Luego de algún tiempo ya aparecieron las flores y luego finalmente apareció el fruto de ese árbol. Y finalmente, por supuesto, eran ciruelas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y a qué voy con esto? La fe es esa raíz, ¿cierto? Esa raíz, ese palo que le pasaron a ese hombre para que sembrara en la tierra. Esa es la fe. Cuando usted siembra, esa es la fe. Y la raíz produce ese fruto, esa clase de fruto al cual pertenece esa raíz. Si usted y yo tenemos una fe salvífica, una fe viva, entonces sí o sí va a haber fruto en nuestra vida. Usted siembra una planta, como ese ciruelo, por ejemplo, y usted lo cuida y usted deja que crezca, y sí o sí, hermanos, por naturaleza, por obligación, por cómo funciona, va a dar fruto. Sí o sí, no hay otro camino. La segunda carta a los Corintios del capítulo 13, versículo 5, parte A, mire lo que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Mira, hermano, la palabrería cristiana o adoptar una conducta aparentemente muy piadosa no constituye una evidencia de una fe que salva, de ninguna manera. Tiene que haber, podríamos llamarlo una vocación, una inclinación que acompañe a ese vocabulario que yo estoy diciendo. Santiago, el capítulo 2, los versículos del 17 al 20 dicen: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Manos, la fe que salva produce obras. Por eso Santiago decía: te mostraré mi fe por mis obras. Mostraba el fruto y con el fruto el hombre puede darse cuenta de la fe de esa persona. Y quiero volver a repetir para ser claro con algo. Santiago estaba hablando sobre el fruto de la fe y Pablo habló sobre la raíz de la fe cuando decía que el hombre no era salvo por las obras. Pero Santiago está hablando del fruto, está diciendo: si tienes esa fe salvífica, esa fe que viene de parte de Dios, verdaderamente vas a dar fruto de alguna u otra manera. Esos son los énfasis particulares, hermanos, pero siempre ambos estaban afirmando que solo la fe era el único camino para llegar a ser salvo, solamente creer en Jesucristo. Ahora, Pablo también dijo que la fe iba a producir fruto. Mira lo que dice Gálatas, el capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Son versículos que no niegan que la salvación sea por fe, sino que expone que no toda fe es verdadera, hermanos. No toda fe es salvífica. Por eso le decía yo al principio, hay muchas personas en el mundo que adoptan un montón de conceptos sobre lo que es la fe.
Y hay gente que dice fe, que tiene fe. En todas partes uno escucha decir muchas personas que dicen que tienen fe. Pero, ¿qué es lo que realmente dice la Biblia acerca de la fe? ¿Y cuál es verdaderamente la fe que Dios aprueba y la fe que verdaderamente salva, hermanos? No toda fe salva. Existe una fe, yo podría decir que es vacía, que es muy intelectual y es muy superficial. Una fe que habla mucho, pero que no transforma la vida de nadie. Una fe que profesa de alguna manera, pero que no posee cambios en lo que dice. Santiago no estaba contradiciendo a Pablo y eso es lo que quiero que entendamos. Y por eso los invito a que lean cuando Pablo escribió a los Gálatas y a que lean el capítulo 2 de Santiago para que comprendan estos dos conceptos. Ambos estaban en armonía, hermanos. Pablo nos muestra que la salvación es por fe únicamente, sin méritos humanos. Y Santiago nos enseña que la fe, que esa fe auténtica, esa fe salvífica, nunca va a permanecer sola, sino que produce obras visibles, frutos de una vida regenerada por el Espíritu. Eso es lo que quiero que entendamos. Y con esto quiero ir concluyendo. La Escritura nos llama no solamente, hermanos, a decir que creemos, sino a vivir como quienes han creído de verdad. Una fe viva tiene un fruto vivo. Y por eso es que las demás personas que están a nuestro alrededor, las demás personas en el mundo, pueden darse cuenta de que hay un Dios vivo y verdadero, porque ven los frutos de cambio de una vida regenerada en cada uno de nosotros. Y eso es lo que los lleva, al ver ese fruto, a ellos tener fe y volver a ese proceso, como pasa con una planta, como les daba ahorita el ejemplo, con ese árbol de ciruelo, hermanos. Ese fruto es la evidencia más clara de que Cristo habita en nosotros, de que el Espíritu Santo habita en nosotros y que dirige nuestra mente, nuestros deseos y nuestras decisiones, y que finalmente demuestra que verdaderamente somos salvos. Porque no es la fe sola la que está en discusión ahora, hermanos, sino la autenticidad de esa fe, porque vuelvo y repito, muchas personas dicen tener fe. En el mundo muchas personas dicen creer en Dios, creer en Jesucristo, pero ¿cuál es la evidencia de esa fe? Por eso Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, cuando la fe es real, cuando es una fe verdaderamente dada por Dios, redentora y transformadora, podríamos decirlo, entonces, y solo entonces va a producir fruto que verdaderamente glorifica el nombre de Dios, no solo en nuestra vida, sino de todas las personas que ven ese fruto en nosotros, porque eso es lo que verdaderamente se ve. Eso es lo que usted puede ver del árbol, el fruto. Usted no ve la raíz, usted no ve la fe salvífica que yo tengo en Jesucristo, ni yo puedo ver su fe salvífica, pero yo sí puedo ver el fruto de esa vida transformada por la fe en Jesucristo. Esa fe que tiene obras, el fruto del Espíritu, hermanos. Yo espero que este mensaje haya sido claro para nosotros y lo invito a que siga leyendo, hermanos, porque realmente hay mucho que decir al respecto. Y para eso que lea Santiago capítulo 2 y que lea Gálatas, el capítulo 2 y aún todos los capítulos de Gálatas tratan prácticamente sobre este tema, pero para que entendamos esos puntos de vista que no se contradicen en ninguna manera y que no lleguemos, no permitamos que la gente nos engañe de esta manera, de que nos hagan creer de que la Biblia se contradice, sino que nos demos cuenta la armonía que había entre ellos y de lo que estaban hablando en sí, para que comprendamos cómo la palabra de Dios encaja perfectamente en todo lo que dice. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y yo espero que este mensaje haya bendecido su vida y lo invito a que siga estudiando sobre este tema para que no permitamos ser engañados por muchos hombres que no tienen temor ni respeto por la palabra de Dios ni por
las cosas que Dios dice y que Dios menciona a través de la Escritura. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias por permitirnos la oportunidad de entenderla. Gracias porque Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, de Jesucristo nuestro abogado y de ti como Padre, Señor, podemos comprender cada día la palabra, podemos entender, Señor, los misterios, Señor, y todo aquello que tu palabra tiene para decirnos, Señor, para que crezcamos, para que aprendamos, para que seamos exhortados y motivados cada día a ser diferentes, a vivir diferente y a mostrar una vida diferente, dando fruto, Señor, producto de una fe, Señor, que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra. Yo bendigo a cada una de las personas que escucha estos mensajes. Te pido que las ayudes, que puedas bendecir su vida con tu palabra, Señor, que es la única que nos puede ayudar, y que ese fruto se multiplique al 100 por 1, Señor, y podamos cada día mostrar esas vidas diferentes delante de ti y delante de este mundo que necesita el Salvador. Toda la gloria y la honra es para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.